Jack me dejó abandonada en los suburbios con fiebre, solo para acompañar a su primer amor a ver el mar. Él me enseñó a ser independiente durante 6 años, pero a su primer amor le dijo que merecía ser cuidada por todo el mundo, así que, según él, yo ya no lo necesitaba. A través del teléfono, Linda gritó emocionada: «Jack, ¿puedes escuchar el sonido de las olas?». La expresión de Jack cambió de inmediato y pisó el freno con fuerza. «Linda, ¿dónde estás?». Linda soltó una risa suave. Estaba de mal humor, pero al venir a la costa sentí una paz que no sentía desde hacía tiempo. «Jack, el mar de noche es tan oscuro, me da un poco de miedo, aunque cuando entierro mis pies en la arena me siento más tranquila. El agua está fría, tengo un poco de frío». «¿Frío? ¿Qué tal si te llevo a comer algo? ¿Ese restaurante que dijiste que era delicioso?». La voz de Jack sonaba estable, pero la mano con la que sostenía el teléfono temblaba. Finalmente encontró el pequeño punto rojo parpadeante de Linda en el mapa. Quiso dar la vuelta con el auto, pero yo tomé su mano. Jack recordó que yo aún estaba dentro del carro. Por mi interrupción su rostro se tensó y su mirada se volvió involuntariamente severa. Sonreí con impotencia y silencié la pantalla de la llamada. «Déjame bajar primero, necesito ir al hospital». Tenía fiebre, 38.9 grados. Salimos antes de tiempo de la reunión con nuestros amigos porque él me llevaría al hospital. Pero una sola llamada de Linda hizo que Jack se olvidara de mi existencia. Jack estaba dividido. «Mary. Linda». Yo sabía lo que Jack quería decir. Solo significaba que Linda estaba en una situación más urgente, que ella lo necesitaba más. Y yo solo estaba enferma, no era una niña, ¿acaso no podía atenderme sola? Antes de que terminara su frase asentí con comprensión. «Entiendo, deberías ir a buscarla. Yo iré al hospital por mi cuenta». Me bajé del auto. Vi cómo el coche permaneció inmóvil durante 5 segundos, y luego, de pronto, giró en U y se alejó a toda velocidad. Linda fue el primer amor de Jack. En la universidad, con tal de impresionarla, Jack, que era alérgico al mango, se obligó a comer una caja entera. Pero Linda lo dejó por otra persona que consideró una mejor opción. Eso dejó a Jack devastado durante un tiempo. Yo no lo rescaté. Cuando lo conocí él ya había superado ese dolor. Era seguro de sí mismo, maduro, estable e introvertido. Había sido un mentor en mi vida, guiándome a convertirme en una mejor versión de mí misma, pero no de la forma en que yo hubiera querido. Linda reapareció de repente hace 2 años. La supuesta mejor elección que había hecho no solo la engañó, también la maltrató. Linda cayó en una depresión profunda, muy grave. Jack se convirtió en su terapeuta. Él aseguró que ya la había superado y que ahora Linda solo era una paciente para él. Al principio era cierto, hasta que Linda dejó de pagar y hasta aquella noche, cuando Jack le dijo con dulzura: «Mereces ser cuidada por el mundo entero». Hoy era la fiesta de cumpleaños de un amigo de Jack. Para divertirse habían rentado una granja en las afueras. El ambiente era realmente agradable y había muchas actividades, pero la ubicación era demasiado remota y después de 10 minutos nadie aceptaba la solicitud de taxi en la aplicación. Yo ya no podía mantenerme en pie por la fiebre. Me agaché al borde del camino dudando si debía llamar al 911. De pronto, un auto se detuvo a lo lejos. «Mary, ¿qué haces aquí?». Entrecerré los ojos para reconocerlo. Parecía ser uno de los amigos de infancia de Jack. «George». Él bajó del coche y me ayudó a incorporarme. «¿Qué te pasa? ¿Dónde está Jack?». No pensaba exponer lo que Jack había hecho. «Solo recé, ¿podrías llevarme al hospital?». «No sé cuánto más voy a aguantar». Y cuando digo que no sabía cuánto más aguantaría, no exageraba. Apenas subí al auto sentí la cabeza darme vueltas y cerré los ojos. Entre sueños escuché a George llamando a Jack. Le dijo: «Aunque tuvieras algo urgente, incluso si Linda estuviera a punto de lanzarse al mar, podrías haber llamado a cualquiera de nosotros para que lleváramos a tu esposa al hospital. Si yo no hubiera pasado por aquí ella pudo haberse desmayado en la carretera y nadie lo habría sabido». «¿No es una niña?». «Claro que no es una niña, pero estamos en los suburbios.
¿Cómo querías que consiguiera un auto? Jack, eres un animal. Aunque las acciones de Jack no me afectaron demasiado, escuchar a alguien defenderme me hizo sonreír sin querer. Tal vez por sentir alivio me quedé dormida durante la segunda mitad del camino. Cuando desperté ya era de noche. No tenía ningún mensaje o llamada perdida de Jack. En cambio, George me envió un mensaje: soy George, tuve que irme temprano. Te dejé una cuidadora. Cuando despiertes respóndeme. Así que le respondí: ya desperté, estoy bien, gracias. Pensándolo un poco añadí: cuando tengas tiempo, vamos a comer algo. A la mañana siguiente salí del hospital después de recibir sueros intravenosos. Pedí permiso en el trabajo y fui directamente al bufete de abogados de mi amigo. Me atendió su asistente, quien me entregó el acuerdo de divorcio y me dijo: si necesitas presentar una demanda puedes contactarme en cualquier momento. Pensé que no sería necesario, pero asentí y agradecí. Cuando llegué a casa Jack no estaba. Por el aspecto del lugar parecía que no había regresado en toda la noche. No lo llamé. Tomé mi maleta y empecé a empacar. Mis cosas en la casa ya habían ido desapareciendo poco a poco. Solo quedaban 3 pares de zapatos en el armario de la entrada y la ropa del closet era únicamente la de esta temporada. Ya había vaciado el estudio. La semana anterior había llevado la computadora y mis archivos a la casa nueva. En cuanto a los demás objetos, en lugar de lidiar con la molestia de mudarlos, su mejor destino era tirarlos. Hice 8 viajes para deshacerme de todo. Solo la maleta quedó de pie en la sala esperando a Jack. Él llegó alrededor de las 6. Cuando vio la maleta se detuvo. ¿Vas a un viaje de trabajo?, preguntó. No, me estoy mudando, respondí mientras le mostraba el acuerdo de divorcio. Vamos a divorciarnos. Jack se quedó inmóvil por unos segundos y luego me empujó con brusquedad. No hagas un escándalo, no he dormido en toda la noche y estoy bastante cansado. Intenté mantener la calma. No estoy haciendo un escándalo, míralo. Si hay algo que no te guste podemos discutirlo. ¿Estás hablando en serio? Sí. Jack soltó una risa fría. ¿Me estás amenazando, Mary? Un adulto maduro no debería hacer estas cosas. ¿Divorcio? ¿Huir de casa? Ya no eres una niña. Ese tipo de frases ya las había escuchado demasiadas veces. Al principio me hacían sentir culpable, luego me enfurecían, pero ahora ya no me agitaban. Me mantuve firme y le extendí el acuerdo de divorcio. Revísalo, si estás de acuerdo firma al final. Basta, Mary, gruñó Jack con voz baja. Si sigues así podría tomarlo en serio. Lo miré en silencio. Finalmente él desvió la mirada con fuerza, arrebató el acuerdo de mis manos y firmó su nombre sin leer una sola línea. Después me ordenó que me fuera. Pero yo le recordé: mañana a las 8 de la mañana nos vemos en el registro civil. Nos conocimos en una cita a ciegas. Yo acababa de cumplir 20 años y ni siquiera me había graduado. Fui solo por diversión. Jack llamó mi atención al instante. No pude evitar decir: ¿así de alta es la calidad de las citas a ciegas hoy en día? Jack se rió. Ambos entendimos que ninguno buscaba nada serio. Después de unas cuantas palabras corteses y de intercambiar números, cada quien siguió su camino. Llamé a Jack 3 meses después porque él era psicólogo. Jack, quiero preguntarte algo. ¿Qué significa si escucho a mi cepillo de dientes hablarme? Él respondió: significa que necesitas verme. Ese día me hizo muchas pruebas y evaluaciones. Luego me dijo: estás enferma, necesitas medicación. Pero yo no me sentía enferma. Jack sonrió con suavidad. Tómala y lo sentirás. En aquel tiempo dependí mucho de él. Era paciente, amable, siempre con una sonrisa, diciéndome: no pasa nada, es una dolencia menor, puedo curarla. Le tomó 1 año curarme y a mí me tomó medio año conquistarlo. Y ahora, después de 6 años de noviazgo y matrimonio, estábamos a punto de separarnos antes de llegar siquiera a los 7 años. Pero por suerte yo ya lo había asumido. Tomé una foto del acuerdo de divorcio y la publiqué en redes sociales. La primera persona que lo vio fue mi mamá.
Empezaron a llegar llamadas sin parar y mensajes uno tras otro. Apenas les eché un vistazo. Eran insultos o descaro puro. Para evitar un ataque de rabia la bloqueé de inmediato. El mundo volvió a quedar en silencio. Al segundo siguiente llamó Susan. Ella era mi mejor amiga y la primera en saber que yo quería divorciarme. Me dijo, sé que de verdad quieres el divorcio, pero ¿no es un poco pronto para celebrarlo? Sonreí. No es una celebración, lo publiqué para que Jack lo vea. ¿Qué quieres decir? Tal vez él piense que solo estoy molesta. Si no lo presiono un poco no vendrá mañana al divorcio. Jack era 6 años mayor que yo. Mi mamá decía que esa diferencia era mala suerte, que no era buen augurio. Pero Jack tenía condiciones tan buenas que rompió cualquier superstición y mi mamá pensó que yo debía haber acumulado virtudes en vidas pasadas. Por esa diferencia de edad Jack siempre me trató como a una niña. Cuando era bueno conmigo era como cuidar a una niña. Cuando no, era como regañar a una niña. Pero siempre repetía la misma frase, ya no eres una niña. Mi publicación sí tuvo efecto. A la mañana siguiente, cuando yo me preparaba para finalizar el divorcio, Jack ya estaba allí. Pero no venía solo. Linda venía con él. Me miró con una expresión de impotencia. Escuché por Jack que ustedes se van a divorciar. Me sorprendió. Mary, no seas impulsiva. Si es por lo que pasó la otra noche, te pido disculpas, ¿de acuerdo? Usó un tono como si hablara con una niña, pero sus ojos no lograban ocultar la provocación. Curvé los labios. Entonces discúlpate. ¿Qué? Discúlpate. ¿No estabas pidiendo disculpas? Linda se quedó sin palabras, pero reaccionó rápido. Tomó la muñeca de Jack. Parece que Mary sigue muy enojada. Jack, por favor di algo. Jack, con el rostro frío, dijo, ¿es una niña? ¿Todavía necesita que la consientan? Jack, no seas así. ¿No me prometiste que hablarías con Mary con calma? La interrumpí. Linda, tengo curiosidad, ¿somos muy cercanas tú y yo? El rostro de Linda palideció. Jack suspiró con molestia. Mary, ¿qué pasó con tus modales? Me estaba cansando. Si no recuerdo mal, nuestro propósito hoy es divorciarnos, ¿cierto? Entonces Jack, ¿solo estás retrasando el tiempo? El rostro de Jack se oscureció. Entramos a la oficina uno detrás del otro. Después de completar el registro de divorcio, la empleada nos recordó que volviéramos en un mes por los documentos. Jack me preguntó, ¿cuándo vas a recoger tus cosas? Lo miré sorprendida. ¿No te diste cuenta? ¿Darme cuenta de qué? Ya no queda nada mío en esa casa. En realidad era comprensible que Jack no lo notara. En el segundo año de nuestro matrimonio él sugirió dormir en habitaciones separadas. Dijo, incluso en el matrimonio debe haber espacio independiente, así se mantiene una relación duradera entre dos personas. En ese momento yo confié completamente en él. Aunque deseaba compartir cama con él cada noche, acepté su propuesta. Desde entonces, incluso cuando teníamos intimidad una vez por semana, Jack siempre se levantaba después y se iba de inmediato. Varias veces intenté detenerlo pidiéndole que se quedara conmigo. Él me miraba con esa expresión como si me hablara a mí, la niña molesta. Mary, debemos cumplir con lo que dijimos, no puedes decir una cosa y hacer otra. Más adelante, una vez un amigo suyo vino a la casa y descubrió por accidente que Jack dormía en la habitación de invitados. Lo molestó preguntando si yo lo había echado de la habitación. Jack respondió que él mismo había sugerido dormir por separado. ¿Por qué? Porque es demasiado pegajosa, un poco molesta. Cuando mi mamá vino a buscarme yo no me sorprendí. Ya le había dado la dirección de la nueva casa. No por cariño maternal sino porque la conozco bien. Si no sabía dónde vivía iría a mi trabajo. Y si no me encontraba en el trabajo iría a buscar a Jack. Y la última persona a la que quería que molestara era a Jack. Durante el tiempo en que estuve enferma, Jack analizó a mi mamá. Su comportamiento, sus motivaciones, sus intenciones reales. Para él ella era completamente transparente.
Su supuesta astucia él la veía con solo un vistazo. Y la sonrisa que Jack hacía cuando la desenmascaraba me incomodaba enormemente. ¿Jack se está divorciando de ti? ¿Hiciste algo para hacerlo enojar? ¿Por qué haces todo tan complicado? ¿Cómo puedes publicar esas cosas en redes sociales? ¿No tienes vergüenza? Te he dicho que tengas un hijo de una vez, ya estás casi en los 30 y no has tenido ni uno. ¿Por qué eres tan inútil? ¿Por qué es mi vida tan desafortunada? Cada vez que salgo la gente dice que tú estás enferma y no puedes tener hijos. ¿No puedes dejarme quedar bien por una vez? No duermo bien ni como bien cada día. No me importa, tú vas y hablas con Jack de inmediato. Si te atreves a divorciarte no te vuelvas a llamar mi hija. Esas frases típicas ya las había escuchado demasiadas veces. Ya no me causaban emociones negativas. Pero aún así no pude evitar preguntar, ¿no te importa por qué nos estamos divorciando? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Si ni siquiera puedes retener a tu hombre, ¿qué sentido tiene preguntar por qué? Mary, te lo digo ahora, si te atreves a divorciarte no me vuelvas a llamar mamá. Seguí su juego. Está bien, señora. Mi mamá se quedó inmóvil unos segundos y luego gritó mi nombre como si estuviera teniendo un ataque. No soportas verme feliz, ¿verdad? ¿Tienes que hacerme enojar? ¿Qué te he hecho? ¿Quieres matarme? Miré a la mujer que gritaba histérica frente a mí. No tenía brújula moral. No distinguía lo que debía o no debía hacerse. Para ella el divorcio violaba algún tipo de código ético. Pero fue ella quien, cuando mi jefe intentó aprovecharse de mí, pidió 50,000 a cambio. Era un trabajo de verano que ella encontró para mí. Una empresa inmobiliaria cuyo director era compañero de secundaria de mi padre fallecido. Ella dijo que fuera a aprender finanzas. Yo fui. Y ese hombre, a quien podría llamar tío, borracho, me encerró en el auto. Dijo que, si yo aceptaba, él iba a reservar un cuarto de inmediato y que me daría 5,000 al mes. Estaba aterrada. Temblando le conté a mi mamá. Ella guardó silencio por mucho tiempo. 5,000 es muy poco, dile 50,000 y si acepta 50,000 le dices que sí. En ese momento me quedé vacía. Presenté mi renuncia sin sentir nada, regresé a la universidad sin sentir nada. Pero ella no me dejó tranquila. Me obligó a volver a la empresa diciendo que si no hacía la entrega de trabajo adecuada, ¿cómo iba a quedar ella con esa persona? Esa persona que intentó aprovecharse de mí. Y fue en esa época, debido a la depresión severa, que me convertí en paciente de Jack. Tomé un cuchillo de cocina y lo arrojé frente a mi mamá. Ella encogió el cuello al instante y enmudeció. ¿Qué estás haciendo?, dije. Tú decides si quieres suicidarte o apuñalarme. En cuanto al matrimonio ya está arreglado. El silencio que siguió fue mortal. Mi mamá me miró con algo parecido al miedo. Usar un cuchillo es demasiado feo. La arrastré hacia la ventana. ¿Qué tal si saltamos juntas? Si no quieres vivir entonces te ahorro la molestia. Mi mamá salió huyendo. En la puerta gritó, si quieres morir hazlo sola, no me metas a mí. Finalmente el mundo quedó quieto. Me recosté en el suelo con la mente en blanco y me quedé dormida a sí mismo. Me despertó una llamada de Jack. Él preguntó, ¿qué hacemos con las bolsas y la joyería que tienes en la vitrina de vidrio? Me quedé en silencio unos segundos antes de entender qué decía. Todo eso que me regalaste puedes llevártelo. Jack dijo con frialdad, lo que se da no se toma de vuelta, si no lo quieres tíralo. Después colgué. Pensé en bloquearlo, pero recordé que todavía necesitábamos comunicarnos por el trámite de divorcio. Creí que, conociendo a Jack, una vez que sintiera resistencia por mi parte no tomaría la iniciativa de volver a buscarme. Pero para mi sorpresa, al cuarto día volvió a llamarme. En ese momento yo estaba cenando con George. George parecía distante a primera vista, pero al hablar con el uno descubría que era sorprendentemente amable. Su amabilidad no se parecía a la de Jack. Jack parecía cálido por fuera pero frío por dentro, mientras que George tenía esa calma profunda que solo se obtiene con el tiempo. Me preocupé por agradecerle lo que había hecho por mí.
Él preguntó por mi salud y luego conversamos sobre nuestros trabajos. Cuando escuchó que ahora trabajaba en una firma fiscal se sorprendió. Me reí y le dije que había aprobado el examen de CPA hacía 2 años y que por eso había cambiado de empleo. George asintió y dijo, muy impresionante, es pérdida de Jack. Bajé la mirada. Probablemente él aún no sabía sobre mi cambio de trabajo. Para Jack yo siempre había sido inútil. Cuando mencioné que quería estudiar para el CPA él dijo, no pierdas el tiempo en cosas que superan tus capacidades. George no era de los que chismeaban, así que dejamos el tema atrás. Seguimos conversando un poco más y luego terminamos la cena. Al salir del restaurante Jack llamó. Preguntó, ¿dónde está el gel de baño en casa? Guardé silencio. De pronto escuché la voz de Linda al fondo, olvídalo, ¿por qué llamaste a Mary? Ahora va a malinterpretarlo. Yo no me estoy bañando. Solté una pequeña risa. El gel está en el estante inferior del gabinete y la bata de baño está en el superior. Disfruten. Espera, dijo Jack con urgencia. No saques conclusiones. Linda y yo estábamos comiendo cerca y el mesero le tiró sopa encima sin querer. Sonreí con suavidad. No tienes que explicarme nada. George me sostuvo del brazo cuando casi tropecé. Ten cuidado, dijo. Jack guardó silencio. Después de unos segundos gruñó de forma baja, ¿con quién estás? Confundida fruncí las cejas. Estamos divorciados. George dijo, si quieres, puedo ir a explicarle a Jack. Lo miré. ¿No crees realmente que quiero divorciarme de él? George me observó un rato. Luego dijo, sí te creo. Sonreí levemente. Gracias. Pensé que había dejado todo claro. Pero Jack empezó a bombardearme con llamadas. Incluso encontró dónde vivía. Cuando George me dejó en la entrada de mi conjunto residencial, Jack salió de su auto y lanzó un puñetazo directo al rostro de George. Te traté como un hermano y tú intentas seducir a mi esposa. George aguantó el golpe. Jack intentó dar otro pero George lo detuvo sujetándole el brazo. Ya basta, dijo. Corrí y empujé a Jack. ¿Qué te pasa? Jack me miró incrédulo. ¿Lo estás defendiendo? Apreté los dientes. ¿Estás loco? Linda llegó tarde y tomó la mano de Jack con gesto de desaprobación hacia mí. Mary, estás siendo irracional. Aunque estés molesta no deberías meterte entre la hermandad de Jack y George. George soltó una risa fría. Linda. ¿Nos conocemos lo suficiente? Linda palideció. George, sé que no te agrado. Si sabes que no me agradas entonces no hables, respondió él. Ya es suficiente. Jack siempre defendía a Linda instintivamente. Se puso frente a ella y miró a George con frialdad. ¿Desde cuándo ustedes dos? Suspiré con fastidio. Jack, tú ves mugre en todas partes porque tú estás sucio. Linda intervino, pero tú bajaste del auto de George. El asiento del copiloto es para la novia, ¿cierto? La miré ladeando la cabeza. ¿Así que lo sabías? Linda puso cara de pena. Es que, me mareo en los autos. Todos podían ver que estaba inventando excusas y distorsionando todo. Todos menos Jack, que fingía no ver nada. Miré a Jack sintiendo como mi energía emocional se agotaba por completo. ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué no puedes dejarme en paz? ¿Merezco que me atormentes así? Jack lucía confundido. ¿Atormentarte? ¿Crees que te estoy atormentando? Le respondí con voz fría. ¿Cómo supiste dónde vivo? Pregúntale a mi mamá, ¿cierto? Tú la conoces mejor que yo. Sabes que si ella cree que hay esperanza entre nosotros va a venir una y otra vez a molestarme. Pero no te importa porque mi relación con mi mamá es asunto mío, no tuyo. Eso es algo que tú mismo me dijiste. Que era mi mamá, que yo debía gestionar sola esa relación, que no debía pedirte ayuda. Que para eso fueron todas las terapias. Pero con ella, con Linda, tú te encargas de todo. Cómo trata a sus amigos, a su familia, todo lo diriges tú. ¿Por qué?
Porque en tus ojos ya que ella linda merece todo el amor del mundo mientras yo tengo que arreglármelas sola. Yo puedo arreglármelas, Jack. Tú me enseñaste a enfrentar al mundo, así que ya no te necesito. Debido a Jack y a Linda, George terminó inexplicablemente regresando a mi casa. Pero no entró. En la puerta solo me dijo, descansa, buenas noches. Sentí culpa hacia él, pero estaba demasiado cansada, agotada física y emocionalmente. Ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Solo pude asentir y verlo alejarse. Jack quería hablar conmigo. Acepté. Nos reunimos en su consultorio como yo pedí. Esperaba que esta vez fuera una conversación racional. Pero Jack seguía con su actitud superior. Me dijo, estuve mal esa vez, no debí dejarte para ir con Linda. Pero Linda estaba en una situación crítica y tenía miedo de que cometiera una locura. No podía ignorar una vida humana. Ella es mi paciente, deberías entender. Pero te aseguro que manejaré nuestra relación correctamente. Reflexioné un momento. Debió ser hace medio año cuando Linda tuvo un choque por alcance y te llamó. Tú habías pasado la noche anterior sin dormir, pero aún así saliste corriendo en cuanto Linda pidió ayuda. Después me explicaste que ella no tenía a nadie más a quien recurrir que no fueras tú. Jack frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero preguntarte algo. Si yo hubiera chocado ese día, ¿habrías ido conmigo? Por supuesto. Respondí y Jack se detuvo. Debió recordar lo que pasó un mes atrás. El auto se detuvo en medio de la carretera porque se reventó un tubo del sistema de refrigeración, estaba viejo. Ese día mi carro estaba en el taller y yo estaba manejando el de Jack, así que quise preguntarle cómo debía proceder. Y él dijo, si es un ataque llama a la policía, si estás enferma llama a la ambulancia, si el auto falla llama al taller. Mary, eso es sentido común. Jack se quitó los lentes, presionándose el puente de la nariz con irritación. Mary, seamos razonables. Ese día dije eso porque habíamos peleado la noche anterior. Asentí. Sí, peleamos. Entonces, mientras yo no admita que estoy equivocada o no baje la cabeza, tú tienes que castigarme de todas las maneras posibles. ¿Acaso no deberías admitir tus errores cuando estás equivocada? Me puse de pie bruscamente. El peor error de mi vida fue casarme contigo. Jack me tomó del brazo. ¿Qué quieres? Lo miré con frialdad. Quiero que no te retractes una vez que el mes haya terminado. La decisión más atrevida que tomé en mi vida fue perseguir a Jack. Él me ayudó cuando yo estaba en mi peor momento, al punto en que llegué a creer que no podía vivir sin él. Los días sin verlo me dejaban demacrada. No sabía qué me pasaba, solo sabía que quería estar con él. Estaba realmente enamorada. Era dependiente, celosa y desconfiada. Todo lo que Jack detestaba. Así que poco a poco me quebró y luego me moldeó. Pasaron los días sin que Jack me buscara. Hice 2 viajes de trabajo. Al volver, el guardia del edificio me dijo que mi mamá había intentado contactarme 3 veces, pero ellos la habían detenido todas las veces. Linda de algún modo consiguió mi número y me escribió acosándome. Por tu culpa Jack y George ya no se hablan. ¿Estás feliz? No quería responder, pero aún así llamé a George. Si lo necesitas puedo explicarle a Jack. George respondió, ¿tú lo necesitas? No, no lo necesitas. Yo tampoco. Guardé silencio. George preguntó, ¿regresaste del viaje? ¿Cómo lo supiste? Él respondió, fui a tu oficina a buscarte. ¿Pasa algo? El responsable financiero de la filial quiere renunciar de repente. No encuentran reemplazo y preguntaron si podrías llevar la contabilidad temporalmente. Dije, soy bastante cara. George rió suavemente. Entonces me esforzaré más, debería poder pagarlo. Me reí también. Bien, mañana voy y vemos los detalles. Al colgar entendí que había malinterpretado la situación. Hablar con él era agradable. Las operaciones de la filial eran mínimas, externalizar la contabilidad era más rentable. Después de negociar el precio firmamos contrato.
George miró la hora en su reloj. Tengo una reunión abajo, así que no te entretengo. Respiré hondo. Parecía que había interpretado todo mal. Está bien, estás ocupado. Jack volvió a aparecer al día 12. Se veía algo desordenado. Cambiaste de trabajo y ni siquiera me lo dijiste, dijo frunciendo el ceño. ¿Qué tramas? Jack me miró. ¿De verdad quieres divorciarte? ¿Qué más esperabas? ¿Por qué? Susan solía decir que en mi relación con Jack, aunque él tuviera 6 años más, yo era quien lo consentía. Todo lo que Jack quería yo lo daba. Todo lo que pedía yo lo hacía. Eso lo volvió desinhibido y también incapaz de reflexionar. Esta es la última vez, dije. Hablemos. Esta vez era mi turno de decirlo todo. Le dije a Jack, yo sí te lo dije. Te lo dije cuando estaba estudiando para el examen, pero tú dijiste que no lo aprobaría. Te lo dije cuando cambié de trabajo, pero no me creíste y pensaste que estaba soñando despierta. Incluso cuando compré la casa no te lo oculté. La renové desde el año pasado. Empecé a mudar cosas 2 meses atrás. Todo frente a tus ojos. ¿Por qué no te preguntaste a ti mismo por qué no lo viste o lo escuchaste? Jack parecía desconcertado. Pero tú no eras así antes. Sonreí con un dejo de ironía. Gracias a ti. Mi mamá no fue un buen ejemplo en la vida. Nunca me dijo qué debía o no debía hacer. Nunca me enseñó valores ni moral. Todo lo aprendí a golpes. Por eso mis valores maduraron tan tarde. Al inicio de mi relación contigo siempre me mirabas decepcionado y decías, ¿cómo no sabes estas cosas? ¿Cómo te criaron? Si hoy escuchara esas palabras te respondería con calma. Pero en ese entonces realmente me hacían sentir culpable. Tú me dijiste muchas verdades y siempre me exigiste estándares de santa. No podía ser débil, no podía mostrar emociones negativas, no podía pedirte ayuda. Cada palabra que decía debía ser correcta. No podía hablar mal de nadie, no podía quejarme del trabajo, no podía carecer de sentido común, no podía disfrutar demasiado las cosas. Siempre me culpabas, destruyendo mi autoestima pedazo a pedazo. ¿Sabes que pensé en suicidarme? Porque dolía demasiado. Solo recuerdo llorar y llorar, como si hubiera llorado todas las lágrimas de mi vida. El rostro de Jack palideció. Sus labios temblaron. Tú eres mi esposa, yo solo esperaba que pudieras mejorar. Jack, tú eres psicólogo. ¿Por qué no usas tu conocimiento para analizar lo que me hiciste? ¿No es eso púa? Levanté la mano para detenerlo. Piénsalo. De verdad, piénsalo. Jack rompió mi autoestima centímetro a centímetro. Y yo recogí cada fragmento con mis manos. Luego los uní hasta convertirme en quien soy ahora. En el día 18 Jack apareció en mi edificio. Me llamó. Yo estuve mal, cambié. ¿Puedes perdonarme? No volveré a contactar a Mary. No haré cosas que no te gustan. Dime qué necesitas que haga para compensarlo. Doy mi vida si hace falta. Trajo mangos. Una caja entera. Se los tragaba torpemente, uno por uno. Sus labios y mejillas comenzaron a hincharse. Sus brazos se llenaron de ronchas. No se detuvo. Cuando llegó la ambulancia él ya respiraba con dificultad. Yo no aparecí hasta que lo subieron. La luz de esperanza en sus ojos se apagó poco a poco. Cerró los ojos y se desmayó. La primera persona que vino a buscarme por lo ocurrido fue Linda. En sus ojos había una envidia casi insoportable. ¿Por qué? Él claramente todavía me ama. Eso fue él demostrando su amor por mí. Ustedes dos ya estaban por divorciarse. Mary, ¿qué hiciste? La miré y respondí, en realidad siempre me has caído mal, pero nunca te impedí que siguieras hablando con Jack. ¿Sabes por qué? Porque tu presencia me salvó. Porque debido a ti, porque al ver cómo Jack te miraba con esa expresión de pérdida, entendí de pronto que Jack era solo una persona común. La segunda persona que vino fue mi mamá. Ella no lo entendía. Jack ha llegado a este extremo, ¿qué más quieres?
Yo tampoco lo entendía. Jack siempre quiso que yo cortara todo contacto contigo y que dejara de mantenerte económicamente. ¿De verdad quieres que siga con él? El rostro de mi mamá cambió y salió corriendo. La tercera persona que vino fue George. Yo creí que era también por Jack. Pero George dijo, ¿viaje de último minuto? Viajamos a la filial esa misma noche, hicimos la entrega con el equipo de finanzas que estaba por irse al extranjero y arreglamos la contabilidad. Por falta de tiempo tuvimos que quedarnos allá. George dijo con misterio que me llevaría a un lugar. Llegamos a un grupo de edificios. George anunció, esta es la calle de bares. ¿Aquí? ¿Tiene buen movimiento? George suspiró. Si hubiera escuchado que dirías eso antes no habría invertido. Se arrepentía de haber seguido los consejos de un amigo y haber terminado con un negocio que solo daba pérdidas. No ganó dinero, pero desarrolló bastante habilidad preparando bebidas. Me senté en la barra y lo vi mezclar con facilidad. Los únicos 2 clientes que había se acercaron y le pidieron tragos también. George sonrió y les pasó sus bebidas, pero el que preparó para mí lo colocó aparte. Perdón, este es solo para ella. Esa noche George se convirtió en mi bartender personal. Bebí bastante, lo suficiente para sentirme ligera pero no mareada. La música estaba en un volumen perfecto, la temperatura era agradable y la brisa que entraba por la ventana entreabierta también era perfecta. Yo estaba cómoda, relajada, como si flotara. George preguntó, ¿la estás pasando bien? Asentí. Sí. Jack dijo que mientras yo lo visitara una vez en el hospital él no se arrepentiría del divorcio. Fui. Cuando me vio sonrió, pero era una sonrisa fea, dolorosa. Entonces dijo, así que estos días no me bloqueaste, estás dispuesta a verme y a hablar conmigo, solo te da miedo que me arrepienta, ¿no? Asentí. Luego preguntó, ¿realmente me odias? Respondí con honestidad. Sí. Hubo un tiempo en que odié a Jack. Odié haberlo conocido. Odié haberlo amado. Pero después, cuando aprobé el examen de CPA y cambié de trabajo, empecé a sentir resignación. Le dije, yo me entiendo. Si pudiera volver atrás tomaría la misma decisión. La Mary de 20 años necesitaba a Jack, no a este Jack, sino a cualquier Jack. ¿Habría sido mejor con alguien más? No. En aquel entonces yo era realmente dependiente porque vivía a través de otros. Pero afortunadamente tú me empujaste. El proceso fue doloroso, pero el resultado fue el que necesitaba. Jack, ya no te odio. No porque no seas odioso, sino porque no quiero vivir atrapada en el pasado. Pero eso no significa que te perdone. Ahora lo único que quiero es irme. Y Jack cumplió lo que dijo. No se arrepintió. Recibimos nuestros certificados de divorcio sin contratiempos. Me preguntó, ¿podemos seguir siendo amigos? Me reí suavemente y respondí, ¿eres psicólogo? ¿Qué crees tú? Siempre recuerdo algo que Jack dijo una vez. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro tiene infinitas posibilidades. Las personas siempre necesitan crecer. Está bien tropezar, incluso si te llenas de moretones. No mires atrás. Solo sigue adelante. Después del divorcio lo bloqueé y lo eliminé por completo. La única persona relacionada con él con la que seguí en contacto fue George. En el 4.º mes después del divorcio George me dijo que habían denunciado a Jack. Linda afirmaba que Jack tenía relaciones ambiguas con sus pacientes. Aunque la denuncia era falsa a Jack no le afectó en un principio. Pero Linda no se detuvo. Ella subió el tono acusando a Jack de haberla seducido durante el tratamiento. Presentó historiales de chats, fotos de ellos abrazados y un video besándose durante un evento de descuento para parejas. George parecía sorprendido por lo detallado del caso. Intentó apagar su teléfono con torpeza. Yo dije con calma, ya lo sabía. Guardó silencio. Sonreí con amargura y añadí, ¿te preguntas por qué sabía todo eso y aún así no me fui? Antes de que pudiera responder continué, porque todavía estaba rompiendo mis cadenas. Tenía que liberarme antes de poder escapar. Pero era demasiado débil. No encontraba la llave,
así que tuve que romperme los huesos para salir. El silencio se volvió incómodo. Yo pensaba en cómo romperlo cuando George me dio una palmada en el hombro. Ya eres muy fuerte, dijo. Trabajé para George un año entero hasta que encontró un reemplazo adecuado. Durante ese año fuimos cada mes a la filial. En esos días él siempre me preparaba una bebida. Y como pagaba muy bien, yo también lo invitaba a cenar muchas veces. De alguna manera nos hicimos amigos. Susan preguntó si él intentaba conquistarme. Negué con la cabeza. No creo. ¿Y te gusta él?, preguntó. Me quedé pensando. Nunca lo había considerado. Supongo que no. Susan negó. No des nada por hecho. Debido a la denuncia de Linda, Jack fue despedido. Con un historial así le resultó casi imposible encontrar un buen empleo. Incluso en esa situación él se negó a estar con Linda. Linda finalmente se rindió. Supe que Jack había iniciado un negocio propio, pero tampoco le iba bien. Mi mejor amiga me preguntó si eso me alegraba. Asentí. Estoy bastante contenta. Yo sigo dándole apoyo económico a mi mamá todos los meses, pero casi no la veo. Ella dice que soy rencorosa y que guardo resentimientos, pero no me afecta. Yo igual me encargaré de ella cuando envejezca, aunque ya solté cualquier emoción hacia ella, sea cariño o sea odio. Vivir así me da paz. Mi cumpleaños fue a finales de ese año. Como tengo pocos amigos y llegué a esta edad sin esperar nada especial, no imaginaba hacer nada distinto. Pero George me invitó a cenar y celebró mi cumpleaños conmigo. En la mesa había platos que me encantaban y un pastel que también me gustaba. Me dio 2 regalos, uno para desearme feliz cumpleaños y el otro para pedirme que fuera su novia. Acepté. Para ser feliz y para ser su novia. Susan quedó atónita. ¿Así de fácil? Ni siquiera te cortejó. Me reí. Disfruto estar con él. El amor adulto tiene un entendimiento propio, no necesita grandes gestos ni promesas exageradas. Cuando encaja, encaja. Pero aún así no pude evitar preguntarle a George, ¿cuándo empezaste a gustar de mí? Yo no tenía la ilusión de que él hubiera estado enamorado en secreto durante años, pero siempre tuve la sensación de que él había sido bueno conmigo desde muy temprano. George pensó un momento y dijo, no tenía una impresión profunda de ti al principio. Solo pensé que eras la esposa joven y menuda de Jack, que no hablaba mucho y que era muy obediente. No fue hasta que acompañé a mi mamá al templo. A George no le interesaba ese tipo de actividades, así que caminó sin rumbo por los alrededores. Entonces te vio. Te vio llorando de forma incontrolable. Su primera reacción fue alejarse. Nadie quiere que lo vean en ese estado por alguien que conoce. Pero al final no se fue. Estabas llorando demasiado. Estabas encogida, sollozando, como si te hubieran exprimido el alma. George tomó una foto pensando en enviársela a Jack para que él se encargara. Pero no lo hizo. Porque eras la esposa de Jack. Si realmente encontraras consuelo con Jack, ¿irías al templo a llorar sola? George pensó que era mejor no hacer nada innecesario. Aún así lo hizo. Compró un paquete de pañuelos y te lo extendió. No sabía qué decirte. Lo único que pudo decir fue, ya no llores. Yo no recordaba quién me había entregado ese pañuelo. Pero George grabó la desesperación de mis ojos en su memoria. Al principio George no tenía intenciones románticas. Él era un soltero empedernido. No quería casarse ni entrar en una relación. Decía que era demasiado problemático. Además, yo era la esposa de su amigo. Pero cada vez que nos encontrábamos él se fijaba más en mí. Para ver si seguía tan triste como aquella vez. Para ver si podía hacer algo para que estuviera un poco menos triste. Así que en el KTV pedía discretamente al mesero que colocara la bandeja de frutas frente a mí. En la mesa, cuando el plato que yo prefería estaba por pasar de largo, él levantaba la mano para detener el giro. Pero esas oportunidades no eran muchas. George pensaba, está bien, al menos que sea un poco más feliz cuando yo esté cerca. Nada de eso significaba algo romántico.
Él también alimentaba a los gatos callejeros sin un propósito concreto. Hasta que comenzamos a hablar de divorcio. Cuando Jack malinterpretó la relación entre nosotros, George no aclaró nada. Primero porque en esos 2 últimos años ya no toleraba varios comportamientos de Jack. Y segundo porque quería dejar clara su posición. Esa chica era bastante desdichada. Y él estaba de su lado. Nunca pensó que estaría conmigo en el futuro. Era un soltero empedernido. Hasta que un amigo se lo dijo en tono de burla, ¿estás jugando una nueva versión del amor secreto? A George le tomó 2 días darse cuenta de la realidad. Respiró hondo. Creo que quiero casarme, ¿qué me pasa? George y yo nos casamos en nuestro 2º año de novios. Jack también asistió a la boda. George lo dejó afuera. No dejes que la altere, dijo. Jack lo llamó hipócrita y afirmó que George había planeado todo desde hacía tiempo, que tenía malas intenciones y que ya habíamos tenido algo mientras yo estaba casada. George suspiró. Si no fuera porque arrugaría mi traje, te golpearía. A medio camino se dio la vuelta y añadió, y no digas eso de ella. Haces que parezca que ella te fue infiel. Eso no lo acepto. Mary fue la que sufrió. Ella es inocente. Después de casarnos, George y yo vivimos en nuestro propio mundo. George no quería hijos. Después de haber sido soltero tanto tiempo encontró que tampoco deseaba ser padre. Su mamá dijo que él siempre actuaba según lo que sentía, pero no lo presionó. Después de todo él ya había aceptado casarse. Pero George estaba nervioso. No quería ocultármelo, aunque también tenía miedo de que yo no pudiera aceptarlo. Cuando me lo dijo yo solo asentí. Perfecto, yo tampoco quiero tener hijos. En realidad yo también dudaba sobre cómo decírselo a George. Casarte con alguien y no tener hijos es injusto, pensaba. Pero tampoco tenía confianza en ser una buena madre. La primera mitad de mi vida había sido demasiado caótica. Si lograba sanarme a mí misma en la segunda mitad ya sería afortunado. Ser madre es una tarea demasiado grande. Si no podía dar una respuesta satisfactoria prefería no intentarlo. Pero afortunadamente los dos queríamos lo mismo. La única persona que se molestó fue Susan. ¿Le crees? Él solía ser soltero empedernido. Si un día quiere hijos, ¿qué harás? Los hombres pueden tener hijos a cualquier edad. Mary respondió con calma, estás mirando esto de forma equivocada. La cuestión no es él. Yo no quiero tener hijos. Y él tampoco. Entonces estamos de acuerdo y por eso nos casamos. Si un día él cambia de opinión esa sería su decisión, pero la mía no cambia. Si coincidimos estaremos juntos. Si no coincidimos nos separaremos. Es simple. ¿No es triste?, preguntó Susan. Yo levanté la vista de los documentos. Solo porque tengas miedo de sufrir o de estar triste no vas a comenzar algo. No puedo vivir con miedo toda mi vida. Al oír estas palabras George se sintió realmente feliz. Aquella chica que lloraba sin consuelo, aquella chica llena de tristeza, por fin había crecido. No, en realidad siempre estuvo creciendo. Nadie había podido derrotarla nunca. A ojos de todos, yo había sido débil, torpe, dependiente y había sufrido mucho, pero lo más importante fue que seguía avanzando. George lo vio desde el principio. Vio mi caída, mi dolor, mi resignación, mis intentos por recomponerme y finalmente mi fuerza. Nada de lo que viví fue sencillo. Ni mi infancia, ni mi madre, ni mi matrimonio con Jack, ni mi proceso de recuperación. Pero aún así seguí caminando. Y aunque en algún momento estuve rota por completo, recogí los fragmentos uno a uno y los uní con mis propias manos. Lo que soy ahora no es resultado de suerte ni de ayuda milagrosa. Es el resultado de haber sobrevivido a todo aquello que una versión más joven de mí no habría soportado. Y aún así seguí adelante. Y aún así encontré paz. Y aún así aprendí a amarme. Y aún así alguien, al final, entendió mi silencio, mi miedo, mi desconfianza, mi crecimiento y mi manera sencilla de amar. Nadie pudo derrotarme. Ni el abandono, ni la culpa, ni la dependencia emocional, ni el dolor,
ni el pasado, ni las voces que intentaron quebrarme. Y aunque caminar duele, seguir avanzando fue la primera decisión real que tomé por mí misma. Y la segunda fue no mirar atrás nunca más.